Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que están aquí, pues les doy la bienvenida. No se me vayan para ningún lado. Recuerden que se pueden suscribir, así que los invito a que se suscriban. Es totalmente gratis. Y también tienen la opción de activar la campanita con notificaciones. De esa manera no se pierden ninguno de mis videos. Subo contenido muy padre para cualquier tipo de persona, ya sea niño, adulto, cualquier personita. Ustedes le pueden tejer, así que bueno, suscríbanse y por aquí nos estaremos viendo cada un día sí, un día no, un día sí, un día no, con videos nuevos. El día de hoy les traigo un video muy bonito, muy padre de tejer y bueno, no necesitan muchos materiales. Vamos a necesitar unas ligas, como sea que ustedes le conozcan, yo lo conozco como ligas. Iba a decir que cualquier persona puede tener una de estas en casa, pero no. Yo no tenía, yo tuve que comprar unos paquetitos, miren. Entonces, si ustedes pues los tienen en su casa, mucho más perfecto, pero si no, pues igual son fáciles de conseguir. Yo voy a estar utilizando 3, ya que estas ligas son delgaditas y no quiero que pues que se me vaya a romper una y pues se deshaga el trabajo, ¿no? Entonces por eso le voy a poner 3 para que quede más grueso, más protegido. Si ustedes pueden conseguir los que son más gruesos, pues es más padre. Entonces yo voy a necesitar mis ligas, pero como les digo, necesito nada más una liga que esté gruesa. Si no consiguen gruesa, pues entonces ya lo trabajan con más. Entonces las ligas, un gancho de 3 milímetros, las tijeras y lana semigruesa, estambre semigrueso. Este es de aproximadamente 2.5 a 3 milímetros de grosor y es 100% acrílico. Un acrílico muy bonito, no es tan peluciento, así que bueno, voy a estar utilizando este en el color rosa y aquí tengo uno cremita. Ustedes pueden hacer este trabajo de cualquier color, el que sea que más les guste, ustedes lo pueden tejer. Es muy fácil para todas las personitas que son principiantes, perdón, no se intimiden por esta clase de videos, de tutoriales. Y pues échenle ganas y van a ver que van a poder aprender muy rápido. Y bueno, este es un ejemplo que ustedes pueden tejer porque es muy fácil y muy rápido. Los animo a que se queden hasta el final para que vean el proyecto ya terminado y ojalá y les guste y que se animen a tejerlo. Entonces ahora sí nos vamos al paso a paso. Voy a colocar mis ligas así, como les digo, bueno, como les mencioné, yo tengo 3, pero si ustedes tienen una, pues va a estar mucho más fácil. Entonces vamos a dejar la hebra larguita y lo vamos a pasar de este lado, así. Con mucho cuidado vamos a estar haciendo aquí una tipo cadena, así. Y luego vamos a ir trabajando alrededor de las ligas o de la liga, así, con punto bajo, 2 pestañas y cerramos. Tenemos aquí un punto bajo, este primero no lo vamos a estar contando, era nada más para unir. 2 pestañas, cerramos, volvemos a repetir, 2 pestañas, cerramos, 2 pestañas, cerramos, 2 pestañas, cerramos. Vamos a ir haciendo puros puntos bajos alrededor de la liga, de las ligas, así. No hay una cantidad específica, nada más que pues vaya tapando todo estas ligas, así. Así que no les voy a dar un número, ustedes hagan cuantos necesiten hasta que tapen ya toda la liga. Listo, amigos y amigas, aquí ya tengo yo mis puntos bajos todo alrededor. Trabajé un total de 44 puntos y se mira algo así, o se ve algo así. Bueno, ahora estaremos deslizando aquí en el primer punto, este que hicimos para pues iniciar la vuelta, no cuenta. Nos vamos directamente al primer punto, que es este, está un poquito apretado. Vean, así. Y deslizamos. De esta manera tenemos terminada la vuelta número 1. Para iniciar la segunda vuelta vamos a comenzar con 1, 2, 3 cadenas que nos cuentan un punto alto. Lazada, dentro de este mismo punto hacemos otro punto alto, 3 pestañas, cerramos 2 y 2. Tenemos aquí 2 puntos altos. Lazada, nos vamos al siguiente punto y aquí estaremos haciendo 3 puntos altos. Tenemos aquí 1, 2 y 3. Entonces tejimos en el primer punto un aumento de 2 puntos altos, en el segundo punto un aumento de 3 puntos altos.
Repetimos, en el siguiente aumento de 2 puntos, 1 y 2. En el siguiente aumento de 3 puntos. Tenemos 1, 2 y el número 3. En el siguiente aumento de 2 puntos, 1 y 2. En el siguiente aumento de 3 puntos. Así nos vamos a ir trabajando todo alrededor, haciendo un aumento de 2, un aumento de 3, un aumento de 2, un aumento de 3, así todo alrededor. Terminé la vuelta. Ahora aquí vamos a deslizar en la tercera cadena, cerramos así. Tenemos terminada la segunda vuelta. ¿Ven qué fácil? Ahora para la última vuelta levantamos 1, 2, 3 cadenas, que ya es nuestro primer punto alto, lazada. En el mismo repetimos punto alto. Tenemos un aumento de 2 puntos, lazada. En el siguiente punto hacemos el aumento de 3. 1, 2 y 3. En el siguiente punto aumento de 2, 1 y 2. En el siguiente punto aumento de 3, 1, 2 y 3. Y aprovecho este momento para decirles, si a ustedes les molestan las letritas que les aparecen aquí, pues simplemente lo pueden apagar dando clic de este lado en un cuadrito que tiene doble C. Ustedes le dan clic ahí y se apagan. Lo menciono en esta parte del video porque cuando lo pongo al inicio, a veces muchas personas se lo saltan. Entonces, bueno, supongo que aquí va a ser un minuto perfecto para que las personas pues lo miren sí o sí. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí teníamos el aumento de 3. En este es aumento de 2. En el siguiente aumento de 3, 1, 2 y 3. En el siguiente aumento de 2. Vamos a continuar de esta manera todo alrededor. Una vez que llegamos al final vamos a repetir. Hacemos el punto deslizado en la última cadenita, así. Y aquí ya vamos a cortar nuestra hebra. Hacemos una cadena y podemos cortar. Siempre les recomiendo cortar un poquito largo para que sea más fácil a la hora de perder. Así. Por el momento llevamos algo así, aún tenemos que acomodarlo y todo. Entonces, ahora para perder la hebra, simplemente vamos a tomar estos puntos, las hebras que más se dejen pescar por aquí por la parte de atrás. Y vamos a irla escondiendo. También se pueden ayudar con alguna aguja, pero yo por no perder mucho tiempo siempre lo escondo con el mismo gancho. Así, con las pestañitas que se vayan pescando, ahí mismo las voy perdiendo. Y así continuamos todo hasta terminar con nuestra hebra. Ya que escondimos la hebra, miren, ya corté la de aquí también. A mí lo que me gusta hacer es irlo acomodando curvita a curvita, así. Simplemente le voy dando forma, uno hacia arriba, doblando hacia abajo, doblando hacia arriba, doblando hacia abajo. Así me voy para que se acomoden mejor los olanes, se vea mucho mejor. Así que voy a hacer esto todo alrededor para que pues se mire más bonito. Igual a la hora de usarlo se va a desacomodar, pero bueno, para presentación, si es que lo van a vender, es mucho mejor ir acomodando todo, pues para que le dé una mejor vista, ¿no? Y vean, amigos y amigas, aquí ya tenemos estas scrunchies, se llaman en inglés, la verdad en español no conozco el nombre correcto, pero creo que se dice igual. Pero son como unas tipo donitas para el cabello, que bueno, estos olanes le van a dar una bonita decoración al chongo, ¿ven? Están muy bonitos. Y lo mejor de todo es que lo pueden hacer de cualquier color, cualquier color, y pueden hacer bastantes en un solo día. Son muy fáciles de tejer y lo pueden hacer de cualquier tamaño, ya que existen diferentes tamaños de ligas o donas. Así que bueno, es una buena idea para vender, para pues emprender su negocio, ganar un dinerito extra desde casa, o si no también para regalar o para ustedes mismos.
Espero que les haya gustado este video, que se animen a tejerlos. Si es así, me lo dejan saber en los comentarios, que a mí me da mucho gusto siempre que los leo. A veces no les puedo responder a todos, pero siempre estoy por ahí dejándoles el corazoncito. Muchas gracias por todo el apoyo. Que Dios me los bendiga. Gracias también por haber estado aquí conmigo en un video más. Cuídense mucho, disfruten mucho de su semana, este pues comienzo de semana. Que lleven a cabo todos los planes que tengan. Y bueno, cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos pronto con un video nuevo. Bye.